Continuamos con este 26º Encuentro Nacional de AMJA en Buenos Aires, en camino a celebrar la diversidad, rumbo a la 15 Conferencia Bienal Internacional de la IAWJ. Esta mesa 2 abordará el tema Diversidad e Inclusión, Multiculturalismo. Modera esta mesa la doctora María Florencia Massa, jueza de control de la primera circunscripción judicial de la provincia de La Pampa. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos. Sobre todo, muchas gracias a quienes integran este panel que tengo el honor de presentar. El panel que me toca presentar es Diversidad e Inclusión, Multiculturalismo, y las personas que van a exponer en este panel son Carla Pandolfi y Norma Abate de Masuccelli. La doctora Carla Pandolfi es secretaria de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén desde diciembre del año 2016. Es abogada, especializada en Derecho Penal y Ciencias Penales, avalado por la Universidad Nacional del Comahue, en convenio con la UBA, egresada del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma del Código Procesal Penal, dictado por CEJA, edición 2007, Diploma Superior en Control de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, FLACSO, tesis presentada, mediadora, pasante becada en el Public Prosecution Service of Canada en las ciudades de Ottawa, Ontario y Montreal, Quebec, seleccionada por mérito a través del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas en mayo de 2011. Es coordinadora de la Comisión de Interpoderes de la Legislatura de Neuquén para la Reforma Procesal Penal y Civil en los años 2010 a 2015, que diera como frutos los anteproyectos que la Cámara convirtió en ley del Código Procesal Penal, Ley del Fuero Penal y Ley del Ministerio Público Fiscal, Ley de la Defensa Pública y Ley de Mediación Penal, entre otros. Es autora y coordinadora de diversas publicaciones, expositora y asistente y coordinadora de múltiples eventos locales e internacionales, y actualmente se encuentra cursando la carrera de especialización en Derecho Procesal Civil, acreditado por la CONEAU, dictado por la Universidad de Buenos Aires en colaboración con la Universidad Nacional del Comahue, y en Géneros y Políticas Interculturales de las Américas Latinas, Programa Regional de Información de Género y Políticas Públicas, PRIGEP, FLACSO, 2019, con monografía final en trámite. Doctora Pandolfi, le doy la palabra. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con la presentación. El tema que me han asignado es la inclusión laboral para personas con discapacidad. Particularmente entiendo porque Neuquén ha hecho un trabajo que ha sido reconocido por el Senado de la Nación en materia de inclusión laboral y por el simposio iberoamericano que hubo recientemente acá en Buenos Aires sobre la materia. Creemos que es de las pocas provincias del país que hace inclusión real en materia laboral. La creación del programa se hizo, son todos actos administrativos del tribunal, acordadas. La que fue el puntapié que dio inicio al programa de manera formal es de mayo del 2017, por la cual se comienza, digamos, como política pública, el programa de empleo con apoyo, dando cumplimiento a la ley que todos conocemos que existe, que se debe cumplir con el 4% de empleo de personas con discapacidad, así como otras leyes provinciales y acuerdos del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Neuquén inició el programa con un ciclo de capacitaciones y a través de la Escuela de Capacitación y la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial de Neuquén se diseñó un programa de ingreso para auxiliares en la justicia provincial con las adaptaciones correspondientes y con los apoyos necesarios de acuerdo al tipo de discapacidad que se tratara.
se consultó con algunos especialistas, se trabajó con la Fundación Discar y se realizó un programa de ingreso de acuerdo a los ingresantes. Con esto que quiero que queden claro que no, o sea, hubo que aprobar todo el proceso de examen, o sea, no se le regaló nada a nadie. Se hizo un proceso ajustado a las capacidades de las personas que iban a ingresar, con apoyos, pero hubo un proceso de examen con rendimientos, donde tuvieron que demostrar sus capacidades, y hubo un orden de mérito que tiene ciertas características, que es flexible, a diferencia del orden de mérito de los empleados en general del Poder Judicial, pero se hizo un proceso ordenado y acorde a las vacantes que existen ya en el Poder Judicial. No se creó un puesto específico para alguien en particular. Entonces, bueno, como decía, se iniciaron las capacitaciones para auxiliares administrativos a través de la Escuela de Capacitación con las adaptaciones necesarias. Y a todo esto se marcó en una metodología que se llama empleo con apoyo, que en España tiene mucho desarrollo. Y bueno, nosotros hicimos nuestra adaptación local con la asistencia de Discar y con la asistencia del profesor Julio Manuel Pereira, que es alguien a quien tengo que destacar, que se encargó de todas las capacitaciones y sensibilización de todo el Poder Judicial, que es una persona con Asperger, que es un tipo de autismo de alto rendimiento, que recientemente ha ganado el segundo premio más importante en materia de educación a nivel internacional, que se lo entregaron en la India, y nos ha dado asesoramiento en todo este programa, y lo continúa haciendo. Y forma parte del equipo de empleo con apoyo. El empleo con apoyo es una técnica para la mejor orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, y tiene por objeto conseguir que la persona con discapacidad se integre adecuadamente y desempeñe sus labores autónomamente. Es decir, es una herramienta para el trabajo autónomo. No buscamos ámbitos de trabajo protegido. Buscamos que haya un cruzamiento entre los requerimientos del puesto de trabajo, de la vacante que existe ya en el Poder Judicial, y el perfil de la persona. Esto, por supuesto, que lleva más tiempo, por ahí un proceso común, porque tenemos que dar exactamente con el perfil de la persona, porque tienen ciertas dificultades, ciertas discapacidades. Yo, la verdad que no le tengo miedo a esta palabra, porque tengo un hijo con autismo y sé los desafíos que implica la discapacidad. Así que hay que dar exactamente con la potencialidad de esa persona, que tiene más habilidades, como todos las tenemos para ciertas áreas. Por ejemplo, no podemos, o es muy complicado poner una persona sorda en atención al público. No va. Pero sí va, digamos, en muchas tareas. Digamos, hay que encontrarle el puesto adecuado. Entonces, para eso existe el equipo de empleo con apoyo. Tenemos personas con discapacidad intelectual, un 7% de las personas que están en nuestro orden de mérito. Tenemos personas sordas, tenemos personas ciegas, tenemos personas con disminución visual, que van perdiendo la visión. Tenemos personas con enfermedades degenerativas, tenemos personas con enfermedades degenerativas progresivas, lo cual también implica todo un desafío para el equipo de salud ocupacional del Poder Judicial, que cada tanto, digamos, se deben ir generando mayores adaptaciones del ambiente de trabajo para esa persona, porque quizás cuando inició su labor en el Poder Judicial veía y va dejando de ver, va perdiendo la visión. El equipo de empleo con apoyo tiene una multiplicidad de funciones, pero lo importante que quede como concepto es que el empleo es real, que la gente que entra a trabajar al Poder Judicial va a trabajar, a cumplir una función efectiva. No es beneficencia, no lo hacemos por cumplir un cupo, lo hacemos realmente por porque es una política pública del tribunal, brindar empleo a las personas con discapacidad,
ha sido un programa realmente satisfactorio porque la devolución a través de encuestas y de entrevistas que hace el equipo de empleo con apoyo en el seguimiento de este proceso, que es muy duro muchas veces, porque bueno, uno encuentra muchas cuestiones vinculadas a su entorno, digamos, muchos costados que por ahí uno de su vida familiar no conoce habitualmente de las personas con las que trabaja, surgen de una persona que se hace diálisis o que debe tomar cierto tipo de medicación o de cierto tipo de desregulaciones a las que sufren o se ven afectados. Porque bueno, uno toma conciencia o ve desde la perspectiva de otro, aumenta la empatía, no, digamos, no solo de las personas, de todas las personas que trabajan con esa persona con discapacidad, y empezamos un poco a ver a la persona más que a la discapacidad, ¿no? Eso también nos ha aportado el programa y las sensibilizaciones que hemos hecho en el Poder Judicial. Tratar de hacer foco en la persona y en lo que aporta la persona y no en la discapacidad. Y la inclusión, para que sea efectiva, tenemos que hacer muy bien el estudio previo de qué es lo que puede hacer la persona, porque todos podemos hacer algo y perfectamente. ¿Qué es lo que el Poder Judicial necesita? Porque no vamos a inventar puestos de trabajo, porque es algo que tiene que resultar, y estamos en un banco, rentable, tiene que ser un negocio, tiene que dar un buen resultado, tenemos que brindar un buen servicio y la persona se tiene que sentir bien para que esto prospere y no sentirse defraudado por una expectativa de trabajo y que después no resulte en un trabajo. Entonces, el rol del equipo y del empleo con apoyo es fundamental en esa pesquisa previa y en el seguimiento para verificar que no existan impedimentos para la inserción real, ya sea porque el entorno quizás haya prejuicios, quizás se entorpezca, quizás haya cosas que los compañeros no se animen a decirle, o le dejen tareas que no le corresponden, o que las cosas más simples porque le da pena, porque pobrecito, pobrecita, bueno. Entonces, para todo esto está el equipo de empleo con apoyo, bueno, que tiene todas estas tareas que he enumerado de forma variable. Todo esto fue conversado y explicado al sindicato del Poder Judicial, a nuestro gremio, para que entendieran por qué el orden de mérito era flexible. Y no, porque muchas veces, como les decía, una persona sorda no puede atender al público, pero sí para la vacante siguiente que se produzca, perfectamente puede acceder. Yo soy Juan Martín Gómez, tengo 27 años y como hace 1 año y medio trabajo en la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial. Mi nombre es Mónica Huanque, soy técnica superior en Administración de Empresas, tengo 45 años, ingresé al Poder Judicial hace 1 año y ya va a ser y medio, a través del ingreso para personas con discapacidad. Mi nombre es Juan Gabriel Gómez, tengo 26 años y estoy trabajando en el Poder Judicial hace 1 año y 4 meses. Puntualmente yo estoy en la parte de la Oficina Judicial Penal, en lo que sería control de casos y juicio por jurado. Para poder entrar a trabajar, digamos, tuvimos que rendir un examen que se componía de distintas etapas, todas eliminatorias, todas con su material de consulta y de estudio. Rendíamos todos los lunes de 8 a 12, a veces hasta la 1, y a medida que íbamos pasando los exámenes íbamos quedando. Y tenías que aprobar todo, sí o sí, más allá de la nota, deben ser aprobados, y en base a tus notas sacaban un promedio, y ese promedio te posicionaba en una lista de mérito, y ahí era cuando te correspondía entrar al Poder Judicial, que habías aprobado todas las instancias. Con el equipo de Leica que nos fueron como preparando a nosotros y a nuestros futuros compañeros también, y eso se notó muchísimo cuando entramos porque
desde el primer momento hasta ahora siempre tengo buenas referencias de todos, buenos tratos, jamás tuve ningún problema. De hecho, cuando yo planteé algún que otro inconveniente que yo tenía para desarrollar mi trabajo, se solucionó medianamente rápido y de manera correcta, digamos. Siempre se me preguntó a mí primero, se buscó la mejor manera dentro de las herramientas que había. Y los compañeros, la verdad, espectacular. Cada cosa que necesitaba, mis jefas también, siempre estuvieron. La verdad, en eso no me puedo quejar. La adaptación, la integración fue totalmente distinta a lo que yo venía teniendo de experiencia en otros trabajos. Totalmente distinta. Para ellos era algo nuevo, también. Sin embargo, era como que estaban más integrados que yo, creo yo. Nunca necesité nada ni tuve ninguna cuestión que necesitara ningún acompañamiento en particular. No quita que sí destaco que uno puede recurrir a ECA, a mis superiores, a mis compañeros incluso. Siempre tuvieron toda la disponibilidad del mundo y si bien yo no he necesitado hacer uso de eso, considero que es importante que esté. Para mí fue un aprendizaje el hecho de entrar al mundo laboral y para todos mis compañeros también el hecho de trabajar con personas con diversas discapacidades y que todos, en realidad somos todos diferentes, entonces todos necesitamos distintas cosas más allá de tener o no una discapacidad. Creo que fue un aprendizaje mutuo y también enriquecedor para las dos partes. Querés proyectar una vida, una familia y el trabajo te permite todo esto. Sin mencionar con que te encontrás gente nueva, te encontrás cuestiones nuevas, te encontrás otro ambiente, otras dinámicas que también te permiten crecer a vos como persona, ¿no? Dignifica el hecho de tener un trabajo, entonces vos ya te podés proyectar diferente, ya te parás diferente ante la vida, ya decís, bueno, tengo esto, tengo que aprovecharlo y proyectarte más como yo particularmente, profesionalmente, te genera otras nuevas etapas de tu vida y metas también. Y la verdad para mí fue un cambio, un salto inmenso, pero un salto muy bueno. No tengo más que palabras de elogio y de agradecimiento para todos. Y al hecho de tener un trabajo estable, ya esa preocupación, digamos, no la tenemos a nivel familiar y nos genera una tranquilidad. A pedido del público, asistente a las capacitaciones que dicta el profesor Julio Manuel Pereira, que se los prepara de forma previa al entorno donde van a entrar las personas con discapacidad a trabajar, se hicieron obligatorias, dado el resultado que generaban, que por ahí bueno, no se ve muy grande los números, pero más del 80 o 90% consideraban que tenían más herramientas para interactuar con personas con discapacidad post sensibilización o capacitación, consideraban que eran útiles y que debían ser obligatorias. Por lo tanto, el tribunal, o sea, a pedido de los mismos asistentes, las declaró obligatorias. Luego de esto, el tribunal en noviembre de 2018 declara la continuidad del proceso de inclusión laboral, después de esta prueba desde 2017, y prorroga el orden de mérito flexible, como les decía, por 3 años. ¿Cuáles fueron las mejoras logradas desde la implementación del sistema? Se unificó el proceso de ingreso con el ingreso de empleados comunes. No hay más ingresos para personas con discapacidad y sin discapacidad. Se unificó el ingreso. Se realizan los ajustes que haya que realizar, pero rinden en el mismo momento. No hay como 2 fechas diferentes. Se unificó el ingreso. Se producen ascensos dentro de la carrera. Ya las personas con discapacidad ya han rendido para ascensos dentro de la carrera administrativa, ingresaron en la primera escalafón, digamos, de escribientes y ya han pasado a otras categorías. Y se ampliaron las funciones del equipo de empleo con apoyo para aquellas personas que adquieran discapacidad ya estando trabajando durante el Poder Judicial, porque en este proceso, digamos, de interacción y de sensibilización se detectó que personas que quizás adquieren alguna enfermedad y quedan con, digamos, con alguna discapacidad
o disminución por ejemplo, pierden un riñón, que es un tipo de discapacidad y deben hacerse diálisis. Tienen el apoyo del equipo de empleo con apoyo. Y bueno, por último, una reflexión, que la inclusión no es un acto de tolerancia, sino que es un espacio de construcción social al cual todos debemos aportar de forma consciente y efectiva y hacer este esfuerzo de forma persistente y lógica. Muchas gracias. Muy interesante. Bien, la próxima charla va a estar a cargo de la doctora Norma Elizabeth Abate de Masuccelli, que va a hablar sobre multiculturalismo. La doctora Abate es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de La Rioja y de la Universidad Nacional de Córdoba, maestría en Derecho y Magistratura Judicial de la Universidad Austral, maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Rioja, cursando actualmente el doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Rioja, es juez de carrera, actualmente integrante de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja. Perdón. Es socia activa de AMJA, habiéndose desempeñado como integrante de la Comisión Revisora de Cuentas, vocal suplente, delegada de la provincia de La Rioja, vocal titular y primera directora. Participó en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de La Rioja como presidente, vicepresidente, vocal titular y suplente, y en la Comisión Revisora de Cuentas, entre otras cosas. Muy resumido su currículum. Doctora Abate, le doy la palabra. Bueno, ahora vamos. Voy a cantar la chaya aquí yo, más que nada. Bueno, me toca hablar sobre multiculturalismo, pluralismo cultural, interculturalidad en América Latina y Argentina. Son términos muy en boga en este momento, que han tomado su fuerza ya por el año 1980, más fuerza aún con la globalización, y es importante que sepamos que tienen diferencias para poderlos manejar y para poder aplicar toda la ideología que está en cada término. En el concepto de multiculturalidad, me permití ponerle el globo con este mosaico, porque multiculturalidad también se la asocia con un mosaicismo de culturas, de razas, de orígenes étnicos, de religiones, de todo lo que sea diferente. En principio, el multiculturalismo refiere a tres cuestiones fundamentales. Existencia de múltiples culturas, como les decía con el mosaico que les presento, ideología de respeto y convivencia y política de inmigración. En los dos primeros supuestos estamos hablando también, o podemos hablar, de pluralismo cultural. ¿Por qué? Existencia de culturas diferentes, ideología de respeto y también de convivencia. El pluralismo cultural es una terminología muy usual en la antropología americana. Hace lugar a un lugar diferencial. Y ese lugar diferencial considerado en el contexto de la diversidad cultural. Por eso me permití poner la imagen de diversas razas, pero lo puse al aborigen primero, porque cuando hablamos de pluralismo es porque en esa diversidad está el mundo aborigen, están las etnias aborígenes. En el concepto de multiculturalismo se asocia a políticas de identidad, a una política de diferencia y a una política de reconocimiento, pero cuando ya entra el elemento inmigración, cuando las etnias extranjeras empiezan a llegar al suelo, al pluralismo, y crean un pluralismo de hecho, porque conviven en un mismo espacio. Se usa el concepto multiculturalismo, no sé,
Ahí está. Se usa, me preocupa ver atrás y resulta que está allá adelante. El concepto de multiculturalismo se da específicamente, por eso puse la imagen de la llegada a Argentina de los venezolanos. Es un grupo de inmigración respetable en cantidad y también en valor de quienes vienen a Argentina. Porque muy especialmente tenemos que recordar que estos grupos vienen muchos profesionales. Y el tema de la multiculturalidad y de las políticas de multiculturalidad o de pluralismo cultural tiene que respetar también que los argentinos no pierdan lugares de trabajo. Hay que conciliar, y vienen muchos profesionales. El concepto de multiculturalismo se usa mucho en los estados-nación occidentales. Se inicia en Canadá en 1970 y tiene una gran importancia social migratoria. Se inicia en Canadá, luego se va llega a Australia, y después toca Alemania, Estados Unidos, Alemania. Y está referido a qué? En Canadá, hasta el 1970, había 3 grandes poblaciones: la anglófona, la francófona y la aborigen. Mayoría era la población o el segmento anglófono. Entonces el segmento francófono inicia una reacción para ser considerado en igualdad. Ante esa reacción francófona, se decide en Canadá comenzar, o se inicia en Canadá, una política de multiculturalismo para de alguna manera considerar a estos 3 grupos. Siempre los anglófonos eran la mayoría, que eran los francófonos, y los inmigrantes, y los aborígenes como minoría. Luego de ese año comienzan las grandes olas migratorias y se le torna necesario a Canadá implementar políticas de integración y de reconocimiento y de aceptación a esos grupos migratorios de distintas etnias. Allí, en ese momento, es cuando, iniciada la reacción por los franceses dentro de un Estado segmentado en cultura, anglosajones, franceses y aborígenes, es cuando se empieza a usar el término multiculturalismo. Para quienes apoyan este sistema lo consideran como más justo, como que se adapta mejor a los problemas sociales y además que hacen referencia a una cultura que es resultado de múltiples factores que cambian con el mundo. Me parece un concepto muy actual y que lo estamos viviendo. Les dije al principio que multiculturalismo se diferenciaba de pluralismo cultural porque en el pluralismo cultural entra el mundo aborigen, que para los inmigrantes entran en el multiculturalismo. Hacemos la diferencia, cuando hablamos del pluralismo cultural, estamos hablando de una etnia aborigen, si se le puede llamar así, de los aborígenes que están en el lugar. Nos situemos en Argentina. ¿Cuáles son los objetivos del pluralismo cultural? Preservar la identidad de los grupos culturalmente diferentes. Libertad, darles la libertad para que administren sus propios asuntos. Respetar un sistema de autonomía local. Unir las diferencias etnoculturales, muy importante. Respetar la interdependencia en igualdad y respeto y respetar también que cada uno se desarrolle con su propio modo de vida y cultura. En un mundo de la diversidad etnocultural, pluralismo tiene una importancia muy notable, porque en esa imagen que yo coloco, que la están viendo ustedes, fíjense que hay figuras de distintos colores, pero que están en el mismo espacio.
porque es la coexistencia en los estados nacionales de distintas etnias, aborígenes y originales. Por eso están en el mismo espacio, uno encima de otro, no es porque estén amontonados, sino para que se entienda fácil, que es en el mismo estado, lo que se llama pluralismo de hecho. El uso más generalizado para hacer referencia a las diversidades de culturas, de etnias, es multiculturalismo. Generalmente se usa multiculturalismo para hacer referencia a todas las diferencias culturales o de etnia. El multiculturalismo es coexistencia de grupos culturales dentro de un Estado nacional. Allí se asimila al pluralismo de hecho, a la pluralidad cultural de convivencia en un Estado nacional, como les explicaba. Y también indisolublemente se asocia al fenómeno migratorio transnacional de grupos etnoculturales nacionales e internacionales que pasan a ser minorías. Indudablemente, sí. Los grandes grupos migratorios, con sus propias etnias, con sus propias culturas, religiones, pasan a ser una minoría dentro del territorio o dentro del pluralismo de hecho. Y lo que se trata con las políticas multiculturales es que esa diferencia sea absorbida y trate de dar lugar a un reconocimiento de la cultura y de los modos de vida y de la religión de quien viene. Bueno, nace en Canadá, luego va a Australia, es un movimiento político, un movimiento multicultural. ¿Cuál es la política? Primero reconoce a las mayorías, luego a las minorías étnicas y después los grupos inmigrantes. Trata a todos los grupos diferentes como minorías y cuando los inmigrantes se convierten en un foco de las políticas multiculturales, por eso usamos multiculturalismo, esa minoría étnica forma parte de lo que se llama pluralismo de hecho, que es política para todos, para los que ya están con beneficios de ese Estado y para los que deben lograr. Me están marcando que me falta poco tiempo. Entonces yo les voy a pasar rápidamente estas imágenes porque creo que este tema habla por imágenes más que por palabras. Porque los términos tienen origen filosófico, político, científico, de las ciencias políticas. El multiculturalismo ha sido el top en las academias, en el mundo de la ciencia y de la cultura en Estados Unidos, alrededor del año 1960. Entonces no podemos entrar a la parte etimológica porque tal vez no podamos perder. Aquí en esa foto que ponemos está referida a una foto de Caras y Caretas del año 1909. Ante una reacción contra los indios, aparece este cacique que vive en el extremo de Bolivia con Argentina y blande el rifle, pero va atrás con sus esposas y sus hijos al sacrificio. Hablamos de, la próxima por favor, hablamos de multiculturalismo como una idea social, la política de la globalización y de la inmigración masiva. Es un modo de tratar la diversidad cultural, un desafío moral. Una política pública es una característica del posmodernismo. ¿Y cuál es su fundamento? El reconocimiento de los derechos culturales dentro del Estado. No obstante ello, los inmigrantes pasan a ser una minoría étnica. Se usa el término para incluir a los inmigrantes de múltiples orígenes que habitan los estados latinoamericanos y a diversos grupos culturales internos, algunos sujetos a políticas, otros no, como pueden ser los aborígenes. Yo voy a pasar rápidamente, la pasamos a esta y vamos acá a la interculturalidad, que simplemente voy a decir que interculturalidad es la parte dinámica del multiculturalismo y del pluriculturalismo. Estoy trabando. Porque es la parte del diálogo. No puede haber pluriculturalismo
sin una comunicación intercultural. Por eso puse estas imágenes. Una que es la fiesta de Villa Belgrano de los alemanes, y otra que es la fiesta que creo que se realiza en Córdoba, en Altagracia, que es del mundo árabe. Eso, y que está la bandera argentina. No sé si logran verla. Voy a pasar de largo porque a mí me interesa, entre interculturalidad, me interesa, antes que me corran de acá, que en la interculturalidad es importante llegar a una reflexión crítica sobre nuestros valores y cultura y no tener prejuicios hacia la diferencia. Pero eso se logra ¿cómo? Si nosotros conocemos y queremos llegar a esa cultura, a esos modos, a esas religiones, porque conociendo quiénes son, podemos ayudar a la interculturalización. 10 tengo por la palabra. Bueno, la diversidad cultural en América es más o menos parecida porque todos tienen, no me voy a detener, porque Sole me mira feo, pero está referida, todos tienen mundo aborigen y en todos ha habido y levantamientos en contra en la época colonial y ahora también en pos de sus derechos. Pero la política de Argentina es importante en este momento. Hay una política de inclusión financiera para todos los extranjeros que pueden llegar a usar depósitos y tarjetas de débito de manera gratis. Hay más de 850.000 radicaciones extranjeras. Se festeja el Día del Inmigrante, por eso lo verán en la mesa de inmigración. Y hay múltiples acciones de inserción en programas de orientación de flujos migratorios. Me voy a detener en esto porque es la clave y el top del multiculturalismo, del pluriculturalismo, de la interculturalidad llegada a la integración. Acá que ven ustedes. Aquí vemos en la primera figura el niño alcalde, estoy hablando de mi provincia, pero no voy a llorar, porque no me... El niño alcalde, que es el representante de los indios, porque es con su imagen que San Francisco Solano en el año 1592 pudo apaciguar a los indios que se habían levantado una rebelión en contra de los españoles. San Francisco Solano lleva la imagen del niño alcalde que lo habían traído los españoles y con su violín apacigua a los indios y logra que pacten españoles e indios para una convivencia pacífica. Yo no les puedo decir que ya ha sido de igual a igual, porque estamos hablando del año 1592, 1593, pero lo logra. Y estas fotos son nuevas, pero desde el año 1592. En nuestra provincia se celebra el 31 de diciembre el famoso Tincunaco, que es el encuentro, la celebración del encuentro, donde los descendientes de españoles, ya criollos y riojanos, y los indios, los santos de los españoles y los cantos de los indios, se unen para celebrar la vida. Y estas imágenes son muy explícitas y además representan perfectamente lo que es ese momento de las 12 del día, con un calor que los tacos de los zapatos se entran en el suelo, el calor que hace, pero allí sale el santo de la catedral, el santo de los españoles, San Nicolás de Bari, sale con sus alféreces, que son gente vestida como los españoles. Y de San Francisco sale el niño alcalde, que representa a los indios y al originario, y se encuentran frente a la Casa de Gobierno. Por eso allí en las fotos tienen, los que están todos arrodillados, están el gobernador con todos sus ministros, el pueblo, las fuerzas policiales y la iglesia.
Buenos días y muchas gracias.